la brecha. Y estamos terminando ver la migración como un camino teológico que tiene sentido en nuestra trascendencia humana. Decíamos el otro día que la realidad migratoria, como signo de nuestros tiempos, necesita ser apropiada con mayor intensidad y profundidad en la reflexión teológica que estamos viendo. Y decimos así: el contexto actual de las emigraciones a nivel mundial y la invitación recibida a descubrir una mirada misericordiosa ante esta misma realidad nos plantea 5 encrucijadas: la de la identidad, la de la dignidad, la de la justicia, la de la hospitalidad y de la integridad que hemos visto. Estamos haciendo una recapitulación. En primer lugar, la identidad de todo ser cristiano asienta sus raíces primordialmente en el nacimiento de Jesús, en su vida de peregrino, de caminante, y no en los lazos de sangre o de pertenencia a una étnica o nación. Esa identidad es y construye y se construye desde el diálogo. La segunda encrucijada, decíamos, es la dignidad. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Esta filiación que nos abre a la fraternidad dota de una misma dignidad a todas las personas que nada ni nadie podrá borrar jamás. Por tanto, como cristianos nos reconocemos miembros de una misma comunidad universal en la que no tiene cabida el racismo, la xenofobia, la opresión de ninguna persona. En tercer lugar, Dios se dona gratuitamente, valiendo de sí mismo, y se encarna en el mundo, pasando por una condición de vulnerabilidad y de acompañamiento en un profundo acto de solidaridad divina. Y en este sentido, la misericordia de Dios se pone en camino practicando la justicia. Jesús, en este proceso de donación, se convierte en un inmigrante. Cuando te vimos forastero y te acogimos, dice el texto, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, si Dios mismo se convierte en un inmigrante, eso implica que en el encuentro con los emigrantes y refugiados conocemos más de cerca y más profundamente cómo es nuestro Dios, el Dios de Jesús. Y en cuarto lugar, la hospitalidad, que nos abre a uno de los elementos centrales de la misión de Jesús y cobra un acento especial a través del ministerio de la reconciliación y de la celebración. En un mundo que en ocasiones se presenta roto y resquebrajado, el cristiano es llamado a tender puentes, saltando los límites de lo legal e ilegal, de lo puro e impuro y de la inclusión
exclusión. Asimismo, la hospitalidad tiene una gran pilar en la celebración y en el convocar a la mesa, al banquete, al compartir, a la Eucaristía. Jesús invita a su mesa a celebrar a aquellos a los que la necesidad rechaza y demoniza. Es en esta capital de hospitalidad, o esta capacidad de hospitalidad, en ese sentarse a la mesa donde Jesús participa el reino de Dios, esa forma de hacer hospitalidad lo llevó a la cruz. Y la última encrucijada, pero no por ello menos importante, es la integridad. Dios nos ha creado como una sola familia, con el convencimiento de que todo está conectado. En cierto modo, la globalización nos deja activar lo que esto puede significar, pero necesita poner en el centro a las personas, a la creación, a Dios, y no a intereses económicos o políticos. Las migraciones medioambientales plantean un serio interrogante a nuestro mundo que no puede enfrentarse de manera parcial o sesgada. Necesitamos caminar hacia un desarrollo sostenible e integral que devuelva la dignidad de la persona y el medio ambiente. ¿Quién es mi familia? ¿Cómo nos ha creado Dios? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿Con quién comparte mesa Jesús? ¿Está todo conectado? Estas 5 preguntas siguen alentando, rentando y cuestionando la manera de acercarnos a la realidad de los emigrantes en nuestro tránsito por una teología de las migraciones. Además de campañas mediáticas y acciones de incidencia política a favor de las personas migrantes más vulnerables, quizá nuestra Iglesia y todos nosotros necesitamos una mirada que desde la identidad, la dignidad, la justicia, la hospitalidad y la integralidad impregne la vida ordinaria de la Iglesia, nuestros corazones y la de nuestras comunidades, y sobre todo nos conmueva y nos impulse a la acción. Sobre este tema concreto estoy preparando también sobre la hospitalidad en la vida del ser humano. Vamos a terminar con una oración que es en memoria de las víctimas de las migraciones. Y concluimos con una oración que el Papa Francisco, en memoria de las víctimas de las migraciones, realizó en Lesbos en abril del año 2016, junto a su beatitud, Leriemos, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, y su santidad Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla. Te la recuerdo y hacemos un acto de silencio oyendo como oración profunda esta oración. Dios de misericordia, te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños que han muerto después de haber dejado su tierra, buscando una vida mejor. Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, para ti cada uno es conocido
amado y predilecto. Que jamás lo olvidemos, sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. Te confiamos a quienes han realizado este viaje, afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. Así como tú no abandonaste a tu hijo cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, muéstrate cercano a estos hijos tuyos a través de nuestra ternura y protección. Haz que con nuestra atención hacia ellos promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. Dios de misericordia y Padre de todos, despiértanos del sopor de la indiferencia. Abre nuestros ojos a sus sufrimientos y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano, y del encerrarnos en nosotros mismos. Ilumina a todos, las naciones, las comunidades y cada uno de nosotros, para que reconozcamos con nuestros hermanos y hermanas a quien llegan a nuestras costas. Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones que hemos recibido de tus manos y reconocer que juntos, como una única familia humana, somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, que eres nuestra verdadera casa, allí donde toda lágrima será enjugada, donde estaremos en paz y seguros en tu abrazo. Amén. Aleluya. Aleluya. Terminamos, como siempre, hermanos, este caminar de las emigraciones en sentido teológico con una cuestión para la reflexión, que pueden ser las siguientes. Estas reflexiones han planteado la realidad migratoria como un signo de los tiempos, decíamos al principio, haciendo caso del Vaticano II, a la luz de los datos que se ven reflejados del peso en que el debate migratorio tiene en nuestro mundo actual. La pregunta es la siguiente: ¿cuál sería, en tu modo de ver, la mejor manera de acercar esta realidad de las personas en movimiento en su contexto más cercano? La segunda pregunta va sobre la Biblia. La Biblia describe a Abraham como padre de la fe desde la experiencia fundante como emigrante. Este elemento es recordado en diversos momentos de la Biblia, como es: mi padre fue un arameo errante. La pregunta es esta: ¿crees que el cristianismo y las otras religiones del libro, que tienen a Abraham como su padre en la fe, viven esta realidad migratoria como constitutiva de su propia experiencia religiosa? Es otra pregunta. Tercero, ¿el pueblo de Dios
se configura como comunidad creyente en dos hilos cruciales conectados con la experiencia de un pueblo migrante: el exilio en Egipto, el éxodo a la tierra prometida. La pregunta es la siguiente: ¿eres consciente de ello antes de hacer esta reflexión? ¿Sabes cuántas veces se hace referencia en la Biblia a estos dos acontecimientos asociados a la realidad migratoria? Tercero, Jesús se reconoce a sí mismo como el emigrante desde sus orígenes. Mateo presenta la infancia de Jesús y la Sagrada Familia bajo un aspecto y experiencia muy dura de migración forzosa. El mismo Lucas narra el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad, como una familia migrante, porque no había sitio para ellos en la posada. La pregunta es la siguiente: ¿habéis caído en la cuenta de esta realidad en la vida de Jesús? Te invito a que intentes hacer una lectura de tu vida a la luz del hilo migratorio, tal vez reconociendo tus orígenes y la de tu familia, cayendo en la cuenta de toda tu experiencia peregrina en la vida, etc. Quinta pregunta: de ninguna manera se debe aprobar a los que expulsan a los emigrantes de la ciudad de tiempos de hambre, cuando los deberían ayudar más. Les separan de la relación con el Padre común, les niegan los frutos dados para todos, les separan de la comunidad de vida ya iniciada. No quieren repartir con los que tienen derechos comunes los recursos en tiempos de necesidad. Ante esta afirmación, la pregunta es la siguiente: ¿sabes cuándo se denunciaron estas prácticas? Las narra San Ambrosio en el siglo IV. Palabras tan antiguas, pero actuales. La pregunta siguiente sería: ¿qué enseñanzas has podido aprender de los mensajes que nos expresan los santos padres tantos siglos atrás? Sexta, el Papa Francisco, así como sus predecesores, han reconocido la impotencia y la necesidad de acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. Y el mismo Papa Francisco ha realizado muchos hechos concretos, visitas y acciones de acogida, animando a toda la comunidad cristiana en esta dirección. El Papa Francisco nos dice sobre la acogida a los inmigrantes y refugiados: acoger al otro es acoger a Dios en persona. La pregunta va por esos lares: ¿cómo has recibido esta invitación desde tu experiencia personal y de tu comunidad? ¿Conoces experiencias de personas concretas que han vivido esta experiencia de eso? Y por último, esta reflexión plantea, decíamos, 5 encrucijadas en el ambiente de las migraciones.
que era la identidad, la dignidad, la solidaridad, la hospitalidad e integridad. Cada una de ellas viene acompañada de una cuestión. ¿Quién es mi familia? ¿Cómo nos ha creado Dios? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿Con quién compartes la mesa de Jesús? ¿Está todo conectado? La pregunta es obvia. ¿Qué respuestas darías a cada una de estas preguntas desde tu propia vida y experiencia personal? Pues bien, hermanos, aquí nos quedamos y terminamos esta peregrinación de una teología en el sentido profundo del peregrino, de los hijos e hijas de este peregrino que fue, como ejemplo, Jesús de Nazaret. Que esto nos haya hecho reflexionar un poco dentro de la gran emigración que estamos viendo. Lo que vimos el otro día, estamos en junio, de las pateras que han llegado, de ese barco que ha llegado lleno de 690 emigrantes a Valencia, porque el Estado italiano lo rechazó y ha sido acogido por España, alabados por todas las instituciones normalmente, y por Francia, que sea lo más cercano, que se ha comprometido a acoger todos los que quieran, así sucesivamente, y que esto debía de ir terminando, aunque seamos peregrinos en un país extraño. Aquí todos estamos de paso. Nuestra patria, en definitiva, lo quieras o no, es otra patria mejor, que es el cielo, que es gratuito, que no se exige ninguna obra por parte nuestra para ir, sino que cuando no hacemos las obras que debemos de hacer, como es amarnos como hermanos, pues entonces nos gustamos aquí en la tierra de lo que tú quieres, Señor, de hacer tu voluntad, de ver este mundo como una gran familia y no como unos extraños que no nos conozcamos. Aunque digamos que estamos en un mundo globalizado y que si uno se resfría, el otro coge las consecuencias también, más tarde, más temprano, de ese enfriamiento. Todos estamos para todos. Y que esto puede desaparecer si queremos. Poder, podemos. Y España, que está más cerca de esa África y Asia, sobre todo de África, del Mediterráneo, que esté pasando todo esto es debido a nuestras políticas de no acogida. De no sabemos ya lo que hacer, aunque sí lo sabemos, si queremos. África nunca fue pobre, sino que la hemos empobrecido. Le hemos quitado las materias primas y estamos gozándolas en Europa. Por eso nos hemos dejado en mantillas, le hemos quitado toda la riqueza. Y claro, no tienen que vivir. Cuando lo que debía haber sido es haber educado, sí cogiendo materias primas, pero siendo justos
y que ellos se desarrollaran a través de sus mismas riquezas, como hace todo país, pero no ha sido así. Entonces, lo que hemos hecho mal, los barros que hemos tenido, tienen que venir a nosotros, a donde está la riqueza, la suya y la nuestra. Esa es la realidad. Pues todo partido político que intente tener esa solidaridad con África, y me refiero a España, tiene que empezar así. Solidaridad, la principal, con los más marginados, los que están viniendo, que son de África, que están ahí al lado, Marruecos, en fin, todo lo que es África. ¿Quién viene sino ellos? Y los que se le añaden por las guerras, por las violencias, por todos esos países que tampoco se preocupan de que la gente viva. Tenemos solución, si queremos. El partido que una vez que suba al poder y que tardará tiempo, será el partido de la solidaridad. No hay otro camino. Y el partido de la solidaridad es el partido del socialismo. Pero no este socialismo que nos han puesto. No es el PSOE actual. Es el socialismo que te he hablado yo muchas veces. El de la viuda del Evangelio, que lo dio todo lo que tenía para vivir, aunque fuera ese gesto religioso para el templo, que estaba alimentando a todos esos ladrones, pero en fin, aquí lo que vemos es que fue alabada por Jesús y con razón, y ese es el socialismo auténtico. El puro y duro, el desprenderse totalmente, incluso aquello que tenemos para vivir, ponerlo en común, y entonces brillará otra luz, brillará otro camino, nos saldrá una nueva estrella, que en definitiva es la fraternidad, el compartir, que nos habla Jesús en cada momento de su historia. Un abrazo, hasta siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.